Lo que estáis viendo son gestos que repetirían las mujeres medievales a diario. Estoy hilando con un huso, es una herramienta primitiva que consiste en un palo y un peso, que puede ser de distintos materiales. El mío es cerámico, podría ser de piedra o incluso de metal. Lo que hace es ayudarme a torcer las fibras y al yo irlas estirando y añadiendo, se forma el hilo. Esta es la parte más laboriosa del proceso textil. El cálculo estimado es que se tarda un total de 3.500 horas o más de 400 días para hilar el hilo necesario para la vela de un barco. Se tardaban semanas en hilar el hilo para una túnica. Yo me dedico a la recreación histórica. Es una disciplina en la que reconstruimos ropa, herramientas, armaduras y otros elementos, intentando que sean lo más fieles posible a las fuentes que tenemos. Nos vestimos con ellos y los ponemos a prueba. Y hoy os enseñaré cómo era el proceso textil en la Alta Edad Media. Lo primero que vamos a ver son las fibras. De aquí es de donde sale toda la ropa. Lo que tengo en las manos es lana de oveja. Es la fibra más común de la Edad Media, la más disponible y la más versátil. Tiene muchísimas propiedades, aísla bien del frío, del calor, no se quema tanto, absorbe muchísima humedad y entonces nos sirve para muchísimas aplicaciones. La mayor parte de la ropa que vemos en la Edad Media está hecha de lana, sobre todo la que se lleva exteriormente. Lo siguiente son las fibras vegetales. Aquí tenemos lino, pero también podría ser ortiga, cáñamo y otros vegetales. Son los tallos de las plantas que se han machacado hasta extraerle unas fibras. Estas fibras se hilan igual que la lana, se tuercen. El lino se utilizaba sobre todo en ropa interior y está más disponible en los países del sur de Europa. La seda proviene de comercio oriental, sobre todo de Bizancio en la Edad Media. Es una fibra muy brillante, muy resistente, pero no todo el mundo tenía acceso a ella. Procede del gusano, el capullo que lo envuelve se desenrolla. Es una fibra continua. La última fibra de la que quiero hablar es el algodón. El algodón es bastante más raro en la Edad Media en Europa. Lo trajeron los andalusíes al sur. En este vídeo yo voy a centrarme en el trabajo de la lana, que es al que más me dedico y el que era más común en la Edad Media. Las fibras que yo os he enseñado están muy limpias y bien peinadas, pero la lana, cuando sale de la oveja, puede estar muy sucia, llena de impurezas, contiene una grasa que es la lanolina, y lo primero que hay que hacer con ella es lavarla y peinar todas las fibras en la misma dirección. Una vez tenemos la lana peinada, la podemos colocar en un palo que se llama rueca, puede tener distintas formas, esta es muy sencilla, y podemos comenzar a hilar. Como hemos explicado antes, esto es el uso, que lleva un peso, un fusayola, y funciona por torsión. Me ayuda a torcer mucho más rápido. Habría formas primitivas de hilar que consistirían en simplemente, por ejemplo, roscar un palo contra la pierna. Lo podéis probar con un lápiz en casa. Cogemos la fibra, roscamos el palo. Porque es darles torsión a las fibras peinadas en la misma dirección. Durante la Edad Media empieza a aparecer también la rueca de rueda. Pero la medieval, que sobre todo aparece en Baja Edad Media, no tiene pedales de manivela. El pedal se introduce en las ruecas, por lo que sabemos seguramente a finales de 15 y en 16 ya hay ruecas de pedal. Agiliza muchísimo el trabajo porque nos deja las dos manos libres para introducir fibra mientras pedaleamos. Sin embargo, en la rueca de manivela aún tenemos que introducir la fibra a una mano. Ya tenemos hilo. Lo he desenrollado del uso. La mayor parte de los hilos medievales solo tienen una hebra o se juntan en dos. Los hilos de más hebras son modernos. Al principio yo tampoco lo sabía y tejía cinturones de tablillas que eran un poco monstruosos. Es un detalle muy a tener en cuenta y que sube el nivel de la vestimenta que estamos haciendo. A principios de la Edad Media, la producción textil es básicamente doméstica y femenina, pero con el tiempo se va especializando en gremios y a finales de la Baja Edad Media hay muchas partes de este proceso que ya realizan gremios en manos de hombres, aunque en ellos también trabajan mujeres. Pero el hilado sigue siendo siempre doméstico y está en manos de mujeres. Ahora podríamos pasar a teñir el hilo con diferentes colores.
aquí detrás podéis ver unos cuantos que he teñido con tintes que se usaban en la Edad Media. La mayoría de tintes procedían de plantas, las autóctonas eran las más baratas y accesibles, y cuanto más intenso era un tono, más caro era. Y hay colores que son mucho más caros que otros. Algunos proceden de hongos, de insectos, de moluscos, hay muchos materiales naturales que tintan, cada proceso es diferente, muchos necesitan un fijador que se llama mordiente, que normalmente es alumbre. Es un proceso que encarece el textil. Y los colores más caros han sido el púrpura de tiro, que es un molusco. Es un púrpura que no tengo porque a día de hoy sigue siendo muy caro de producir, aunque se falseaban púrpuras haciendo sobretintes. Por ejemplo, el púrpura vegetal, que es un sobretinte de rosa o rojo con azul, porque algunos tintes son dos colores a la vez o incluso más. Los rojos también son muy caros porque se producían algunos con kermes, que es un insecto parecido a la cochinilla, que es americana y que viene a Europa posteriormente de la Edad Media. Los amarillos son muy sencillos, una de las más conocidas es la gualda, que es la reseda luteola, está muy disponible. El rojo más común es el rojo de rubia tintoria, que es la raíz de una planta. Luego los azules, que la planta autóctona es la Apis tintoria, y de la India venía la Indigofera tintoria, que podía teñir azules aún más intensos. De todo esto, lo que extraemos es que el color es muy importante en el personaje para el que haremos la ropa, porque indica su estatus social y su nivel económico. Tenemos el hilo después de muchísimas horas. Ahora tenemos que convertirlo en un tejido. Los telares que se usan en Europa en la Alta Edad Media son sobre todo telares de pesas. Son verticales, los hilos se atan hacia abajo y se les cuelgan abajo unas pesas que hacen que se estire el hilo. El tejido funciona levantando unos de los hilos y pasando en medio otro que se llama trama. Los hilos que se cuelgan o longitudinales son los de urdimbre. Son dos palabras que habréis escuchado en un montón de dichos, pues significan esto. La urdimbre es el hilo longitudinal que se coloca en el telar y la trama es el hilo que va pasando y entrecruzándose, que es el que va formando las líneas del tejido. El tejido más básico es tafetán, que cruza un hilo con un hilo, y aquí empiezan las matemáticas que están en todo. Las sargas son normalmente dos hilos que cruzan con dos hilos y producen un dibujo diagonal, se pueden quebrar y producen sargas en espiga o sargas en diamantada, y a partir de aquí todo un mundo. Porque los tejidos se pueden complicar mucho, se les puede poner otro hilo de trama extra que es el brocado. Una vez tenemos una tela, ya podemos comenzar a cortarla para hacer la prenda. La mayoría de ropa de la Alta Edad Media está hecha de figuras geométricas muy sencillas por aprovechamiento de tela. Conforme avanzamos en el tiempo, los patrones serán más complejos y empezará a haber moda con variaciones en la ropa, porque la ropa en esta época es muy simple: túnica, manto, calzas. Túnicas talares para las mujeres, túnicas más cortas para los hombres, se pueden decorar de distintas maneras, pero el patrón no deja de ser piezas geométricas muy simples. La confección de la prenda se puede hacer con agujas hechas de latón, de hierro, de hueso, y se realiza con hilo de lino, de seda si podemos tenerlo porque es muy fuerte, o de lana, en cuyo caso tienen que estar hechos de doble hebra, porque para coser es cuando más importante es que el hilo sea muy fuerte y que tenga dos hebras porque se deshace. La próxima vez que veas ropa medieval, piensa en todo el trabajo que requería. Desde la fibra hasta formar una prenda completa, se requería tiempo, experiencia, herramientas, tecnología. Para mí, esto es una forma de estudiar y comprender la historia y cómo vivían las personas.